Julio Argentino Roca es un personaje relevante en la destrucción de Hispanoamérica en su cono sur genéricamente, y en la historia argentina concretamente. Conocido dicho personaje por su rol en la expansión territorial del país a fines del siglo XIX, su legado es sangrientamente controvertido, debido a las campañas militares que lideró contra los pueblos nativos durante la mal llamada Conquista del Desierto, definible más certeramente como la masacre de la Pampa y la Patagonia, dejando el concepto de desierto como infame eufemismo, ya que estaba bien habitada desde tiempos ancestrales por sus pueblos originarios. Estas campañas resultaron en el genocidio de incuantificables miles de indígenas, y la confiscación masiva y arbitraria de sus territorios, deportación de los supervivientes y sometimiento de estos a servidumbre, incluyendo trabajos forzados, incluso a un proceso de aculturación. Las consecuencias de estas acciones se viven hasta hoy, aun siendo minimizadas e incluso justificadas, y suponiendo una de las grandes vergüenzas que los países hispanos han de soportar, tras la independencia de una España, que nunca lo toleró. Para comprender el contexto, y las implicaciones de este cruel capítulo en la historia argentina, que supuestamente se había librado del yugo opresor español como justificación de su nacimiento como nación, implica centrarse en los hechos que se dieron, en pro de un delirante concepto de libertad, que no era igual para todos ni por asomo. La conquista del desierto entre 1878 y 1885 fue una serie de campañas militares llevadas a cabo en el cuarto final del siglo XIX, impulsadas y promovidas bajo dirección de Julio Argentino Roca, quien más tarde sería presidente de Argentina. El objetivo declarado de estas campañas era expandir las fronteras del Estado argentino hacia el sur, incorporando la Patagonia y la Pampa, áreas habitadas por pueblos indígenas como los Pampas, definición que le dieron los españoles a varios pueblos del área, sumados a los mapuches, ranqueles y tehuelches entre otros. Roca, entonces ministro de Guerra, organizó una ofensiva implacable contra las comunidades indígenas. Utilizando tácticas militares modernas, y valiéndose de la superioridad tecnológica, las tropas sometieron a las comunidades indígenas con relativa rapidez. Fuentes históricas documentan las desproporcionadas y brutales tácticas empleadas a tal efecto. La justificación oficial argentina afirma que fue una gesta militar legítima, evidenciada por los derechos que le otorgaba la efectiva soberanía de la República Argentina sobre territorios heredados del Imperio Español, omitiendo deliberadamente que España respetó los acuerdos con las tribus nativas en su dominio y usufructo de sus territorios ancestrales. Algo que los supuestos libertadores nunca hicieron, quebrantando los principios por los que se sustentaba la supuesta legitimidad que les otorgaba soberanía sobre aquellos territorios. En cualquier caso, se invirtieron las tornas de los 300 años de paz bajo una dominación española, que los mismos nativos defendieron con su sangre y sus vidas, contra los supuestos libertadores, tanto en Argentina como en Chile, convirtiéndose con posterioridad en un exterminio, ya en su día denunciado como crimen de lesa humanidad, por algunos sectores políticos y periodísticos, opuestos a la postura oficial, y cometido cobardemente por el ejército argentino. Como premisa de lo narrado, hay que analizar los hechos bajo una perspectiva legal, observando lo marcado por la Constitución de 1853, para llegar a la conclusión de la ilegalidad de los hechos de un sujeto, que llegó a la presidencia de la República Argentina bajo claros precedentes de ausencia de moralidad e irrespeto por su propia Constitución, convirtiéndola en papel mojado. Los constituyentes de 1853 por unanimidad, incorporaron en la Constitución argentina el artículo 67, inciso 15, proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo. Historiadores, como Osvaldo Bayer y Felipe Pigna, afirman que la conquista del desierto supuso la muerte de miles de indígenas. En las campañas fue protagonista la violencia extrema y la falta de escrúpulos por la vida de los indígenas. Muchos murieron en combate, mientras que otros fueron simplemente asesinados a capricho de la impunidad reinante. Más allá de la pérdida de vidas humanas, las comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras y modos de vida tradicionales. La estrategia de asimilación forzada implicó la reubicación de los sobrevivientes en asentamientos, donde se eliminó sus identidades culturales en lo que les fue posible. Los hombres fueron separados de sus mujeres para evitar su reproducción. Los niños indígenas fueron separados de sus familias y enviados a internados, donde se les prohibía hablar sus lenguas nativas y practicar sus tradiciones. El tiempo pasa para todos, y normalmente nos trae la verdad de las cosas. En este caso, es sabido el objetivo de beneficiar a un grupo de terratenientes, devenido en casta político-económica que se convirtió en hegemónica de aquellos territorios, tras financiar la infame campaña de una tierra habitada, a la que se la llamó desierto.
y como hecho que se ha repetido reiteradamente en todos los casos del proceso de destrucción de Hispanoamérica, sumiendo en la miseria al resto de la población, cuando no la muerte. Después del genocidio, se repartieron más de 41 millones de hectáreas, entre 1843 hacendados beneficiarios de aquella masacre. Ese fue el resultado de un crimen de grandes proporciones, resultado de la abolición del orden hispánico, que hasta entonces lo había impedido bajo las leyes de Indias, fundamentadas en el derecho natural, y el racionalismo humanista de los escolásticos de Salamanca. Cuando te diga algún flipado, que, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, le das referencia con estos hechos, de lo que fue la hispanidad durante la dominación española, en contraste con el infierno en que la convirtieron después los supuestos próceres de la libertad e independencia, auspiciados y respaldados por Inglaterra, y para su beneficio, propiciando su destrucción. La destrucción de Hispanoamérica. Sin más me despido, para emplazarte a un próximo capítulo de los hechos y hazañas de España, en su expansión civilizatoria por el mundo. Por cierto, suscríbete al canal de Unión Hispanoamericana, y si está en tus manos patrocínanos con alguna donación.